Gracias, Juanvi, y a todos vosotros por invitarnos a compartir esta tarde y bueno, y a los compañeros tanto clínicos de imagen como hemodinámicos que nos ayudan cada día a Rafi y a mí desde la consulta a compartir decisiones y a manejar así nuestros comités y nuestra unidad un poco que quiere ser multidisciplinar. Y para partir del tratamiento, la primera diapositiva pues tiene que ser, como ya repasamos, la de los grupos etiológicos. Y aunque ya hemos ido hablando de todos ellos, solo recordaros que en el grupo 1 está el grupo de la idiopática, la heredable, y hay otras asociadas al consumo de drogas o tóxicos, a las conectivopatías y VIH, hipertensión portal, las cardiopatías congénitas que nos recordó Arsenio, y como ya decía Javier, el grupo ese de los respondedores a los antagonistas del calcio. Sin olvidar la enfermedad venoclusiva y la hemangiomatosis capilar pulmonar que tiene tan mal pronóstico. Y ya los otros grupos los conocéis y los hemos ido comentando, y de lo que vamos a hablar sobre todo es del tratamiento dirigido al grupo 1, al grupo 4, tromboembólica crónica, y unas pinceladas de las indicaciones en el grupo de 3 de enfermedad pulmonar. Ya Laura nos dejó muy claro el manejo en el grupo 3. Y es que en estas condiciones, como ya nos contó Javier, hay esa hipertensión pulmonar precapilar, y esta enfermedad, la hipertensión arterial pulmonar, si bien es rara, es extremadamente severa y progresiva. Sin tratamiento es que no vive en 3 años. Entonces es muy importante pensar en ella y diagnosticarla precozmente, porque han de pasar, ha de agotarse más del 50% de la vasculatura pulmonar, del árbol pulmonar, para empezar a tener síntomas relacionados con esa vasculopatía hipertensiva, y es que acaba conduciendo a ese remodelado final que acaba produciendo la disfunción del ventrículo derecho, ya irreversible. Y como, igual que contaba Arsenio, en el grupo 1 pasa un poco lo mismo que en las cardiopatías congénitas. Vemos que en la arteria pulmonar precapilar va a haber una proliferación endotelial del músculo liso vascular pulmonar, y es una proliferación anómala, tanto endotelial como muscular, con una inflamación perivascular, y que va a acompañarse de fenómenos de vasoconstricción que van a acabar reduciendo esa luz y produciendo al final aumento de las resistencias vasculares pulmonares y de la hipertensión y de la presión arterial pulmonar. Y a nivel proximal vemos esa dilatación de los grandes vasos que acaba de nuevo pues empeorando este disturbio del flujo y hemodinámico que conlleva ese deterioro. Y debajo de todo eso está el sustrato de estos pacientes que facilita esta vasoconstricción y proliferación, que es el descenso del óxido nítrico y la prostaciclina y el aumento de la endotelina. Y esas son las dianas terapéuticas en las que vamos a intervenir, como todos sabéis. La vía de la endotelina con los antagonistas de los receptores de la endotelina, selectivos o duales, el ambrisentan, macitentan y bosentan. La vía del óxido nítrico, estimulando la guanilciclasa con el diaciguat o inhibiendo la fosfodiesterasa con el sildenafil y tadalafil. Y para las vías de la prostaciclina las podemos dar como análogos, con una vida media corta, como todos sabéis, que obliga a ese uso con bombas de perfusión intravenosa o subcutánea o en forma nebulizada. Y recientemente se ha incorporado un tratamiento menos potente, pero también en esta vía, que se fija los receptores de las prostaciclinas, y que es el selexipag. Y estos fármacos han cambiado la vida de los pacientes. En las primeras cohortes publicadas, a los 7 años solo vivía el 30%. Hoy llegamos hasta el 70% de sobrevida a esa edad, a los 7 y a los 10 años. Pero ese pronóstico no es el mismo para todos los grupos etiológicos. Como nos decía Arsenio, las cardiopatías congénitas, la idiopática,
La tromboembólica tiene mejor pronóstico, pero la venoclusiva, la portopulmonar, las conectivopatías tienen peor pronóstico. ¿Cuál es el objetivo de estos tratamientos? ¿Cuándo los vamos a dirigir? Pues cuando valoremos el paciente tenemos que hacer una evaluación de riesgo inicial que nos va a permitir establecer qué tratamiento necesita y nuestro objetivo, o sea, qué escala de riesgo tiene para ser tanto más intensivos en el tratamiento y intentar llevarlo siempre a perfil de bajo riesgo, nuestro semáforo verde, bajarle del rojo o del amarillo. Eso se hace con la guía europea o con la guía americana REVIR. En la guía europea hay parámetros clínicos de función pulmonar desde la marcha, de función cardiopulmonar desde la marcha, parámetros biológicos que miden esa disfunción ventricular miocárdica como el ProBNP, factores hemodinámicos y ecocardiográficos. Y también mediante la escala REVIR se tienen en cuenta otros parámetros ya menos, más crónicos, como son el grupo etiológico, las variables demográficas, las comorbilidades o la presencia de descompensaciones o hospitalizaciones en los últimos meses. Y como veis, la supervivencia a largo plazo es muy variable según el grupo de riesgo. Esto hace que las guías clínicas nos hayan aconsejado cómo manejar estos pacientes. Y así al paciente nuevo, el paciente naive, pues siempre considerando que debe ser tratado en un centro experto con medios para poder manejar todas estas situaciones tan complejas, aplicaremos inicialmente medidas generales, oxigenoterapias, hipoxemia, tratamiento de la anemia o con hierro o si tiene sarcopenia, tratamiento para sus arritmias, anticoagulantes en la idiopática, en la heredable o en la asociada a drogas, en fin, vacunación, etc. Pero, como nos contaba Javier, uno de los inicios en el protocolo de diagnóstico hemodinámico es hacer el test de vasoreactividad a esos tres grupos, idiopática, heredable y asociada a drogas. Porque aunque son poquitos, hasta en un 10% de esos respondedores, la mitad lo son a largo plazo y tienen un pronóstico mucho mejor. Entonces es muy importante descubrirlos para darles ese manejo. Si no es vasoreactivo, haremos nuestra escala pronóstica y manejaremos en el paciente de alto riesgo un tratamiento combinado que debe incluir las prostacyclinas. Como ya se vio en los primeros ensayos clínicos, es la única vía que demuestra que cambia el pronóstico y la supervivencia. Y si no, empezaremos con una terapia inicial combinada. Y esto está basado en los ensayos clínicos que han ido evolucionando en los últimos años. Al principio eran estudios de corta duración, basados en test de la marcha, en situaciones de clase funcional, pero ahora son ensayos de más alto impacto, de más larga, a más largo plazo, sobre eventos de morbimortalidad y sobre eventos hemodinámicos, que nos han permitido descubrir que la terapia combinada de inicio cambia el pronóstico. Y así vemos como combinar un ERA y un inhibidor de la fosfodiesterasa, como el ambrisentan y el tadalafilo, hace que estos pacientes tengan mucho menos eventos. Y además, este tiempo hasta el primer deterioro clínico o la primera hospitalización se mantiene para todos los grupos de riesgo con el tratamiento combinado. Aunque, como veis, mucho peor pronóstico cuando el grupo de riesgo es peor. Y es que sabemos que tener eventos de morbimortalidad se asocia a más mortalidad. Por eso es muy importante ser agresivos desde el inicio. Este otro ensayo clínico también demostró que la biterapia combinada de inicio mejoraba los parámetros hemodinámicos, pronósticos, como nos decía ya al principio Javier, de la resistencia vascular pulmonar.
Y hay ensayos clínicos que han intentado evaluar, combinar los fármacos orales como el selexipag, los ERA y los inhibidores de la fosfodiesterasa o la vía del óxido nítrico, que fue el ensayo Tritón, pero no consiguió mejorar el factor pronóstico del endpoint inicial, que era la resistencia vascular pulmonar, aunque sí se ve que combinar más hace que lleguen más tarde los eventos y la mortalidad. Entonces, hoy por hoy, solamente queda relegada la monoterapia a pacientes especiales. ¿Cuáles son? Los que responden a los calcioantagonistas de manera continuada, tras un año de tratamiento. Los que siguen con monoterapia a largo plazo estable, son esos pacientes históricos que no están bien, y los pacientes con enfermedad, con hipertensión arterial pulmonar, que son muy leves y siguen estables en bajo riesgo. Y también aquí, y ahondando en lo que ya contaba Laura, por los factores de riesgo de disfunción diastólica, los pacientes que pueden tener un poco de hipertensión a lo mejor combinada o idiopática y son añosos, pero tienen factores de disfunción diastólica y periconservada, pues tampoco es recomendable ampliar esa monoterapia. Por supuesto, en las otras enfermedades en donde hay más ensayos clínicos o menos ensayos clínicos que han servido para estos acuerdos, como es el VIH, la portopulmonar, la enfermedad veno-oclusiva, o la hemangiomatosis capilar pulmonar, o la cardiopatía congénita no corregida, y menos evidencia para hacer un tratamiento combinado. Una vez decidido ese tratamiento agresivo de inicio, no podemos olvidar ir muy de cerca y antes de a los 3 o 6 meses hacer una evaluación para intentar llevar a nuestro paciente a situación de bajo riesgo. Y si no, combinar y sumar. ¿Y cómo? Pues sumar el otro fármaco oral, el selexipag. Se ha visto que cambia el pronóstico, disminuye los eventos. Lo mismo ocurre cuando asociamos prostanoides parenterales, que se reduce la mortalidad, sobre todo en los pacientes que alcanzan bajo riesgo. Y además se puede hacer un switch, una especie de cambio en la vía del óxido nítrico de los inhibidores de fosfodiesterasa a los estimulantes de la guanidinoplasa, el biofigual. Y así se ha publicado recientemente este ensayo clínico que ha demostrado, aunque con menos potencia que los anteriores, pues que el 40% de los pacientes a los que se hizo el cambio mejoraba frente a un 20% que mantenían los inhibidores de fosfodiesterasa. Y los parámetros que evaluaban eran los de mantener una clase funcional baja, con mejoría en los parámetros funcionales y de progreso. Y recordaros el resumen: tratamiento agresivo, intervención precoz, buscar siempre bajo riesgo y estar de cerca en los pacientes monitorizando, porque si no cambiamos el pronóstico del paciente, viene ese remodelado irreversible y el fallo ventricular derecho. Y esto es lo que veis en esta diapositiva, en la que un registro sueco que sigue la guía europea, vemos que si conseguimos que el paciente sea respondedor, pase a bajo riesgo, su pronóstico cambia, pero aunque esté estable, si sigue en perfil de riesgo intermedio, lo consideramos no respondedor y veis qué mal pronóstico tiene frente a los demás. Y esta es la estratificación pronóstica que debemos seguir haciendo periódicamente, en donde ya no están solo esos factores modificables o no que comentábamos al principio de las escalas, sino los añadidos a la respuesta al tratamiento, a las complicaciones derivadas de este tratamiento, a las dilataciones aneurismáticas que a veces acompañan, etc. Y además del grupo 1, un apunte en el grupo 4 para recordar que después de un TEP, bien sea sintomático o no, el trombo se resuelve incompletamente y va a producir por esa estenosis unos fenómenos de trombosis distal que además van a ser responsables del desarrollo de otras colaterales que van a redistribuir el flujo y aumentar ese estrés vascular en la pared, que va a producir una vasculopatía periférica indistinguible de la hipertensión arterial pulmonar. Y ambos caminos van a conducir al aumento de las resistencias y a la hipertensión pulmonar sintomática. Y es que esta hipertensión pulmonar tromboembólica es la única curable.
La del grupo 1 no, pero esta sí la podemos curar. Hay que buscar a estos pacientes sintomáticos con trombosis persistente, con disfunción vascular pulmonar y que tienen esa afectación hemodinámica porque son susceptibles de tratamiento curativo. Y como nos decía Laura, pues hay que buscar en ese, tras el tratamiento esos pacientes que no van bien, que siguen con disnea o alteración funcional, o que tienen factores de riesgo, tienen el ProBNP elevado, o anomalías en las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, para buscar los defectos de perfusión en la mamografía. Y es más, todavía se busca la utilidad, buscando la ineficiencia ventilatoria en estos pacientes para detectarlos precozmente, hasta con una hemodinámica de esfuerzo, para ser así valorados y poder hacer ese tratamiento finalmente curativo. Y si no se puede hacer la trombondarterectomía, que es el tratamiento de elección, todavía nos queda lo que vosotros conocéis muy bien como hemodinamistas, que es la angioplastia con balón, que puede cambiar el pronóstico de esas lesiones periféricas y con menos carga trombótica central. Y si después de todo esto no hay solución o sigue habiendo hipertensión pulmonar sintomática o persistente, o para los pacientes en los que esté contraindicado, nos sigue quedando el tratamiento oral con el riociguat, que está aprobado, y nuevos fármacos como el macitentan que se están ya incluyendo en las guías clínicas. Y solo apuntaros que el grupo 3 también a veces es subsidiario de algún tratamiento, y es que asociado al EPOC o a la EPI puede en su desarrollo aparecer la hipertensión pulmonar. Pero es que también puede ocurrir que coexista hipertensión arterial pulmonar con EPOC. Y ahí veis en ese gráfico, en la A el vaso normal, en la B el vaso que tiene el paciente con una EPOC moderada o leve, y abajo veis el paciente que tiene EPOC y una hipertensión pulmonar grave, y que es casi igual al de la hipertensión pulmonar del grupo 1. Y esto tiene una definición hemodinámica que ya se ha publicado como una hipertensión pulmonar severa, o si no es tan severa, con bajo gasto cardíaco, y que es la que acompaña también a veces a un fenotipo especial, que es el fenotipo vascular pulmonar. Y que se caracteriza por una fracción un C1 que no es tan bajo, con una difusión sí muy baja, con limitación cardiovascular en el test de la marcha y esas características hemodinámicas que os mencionaba. Y este grupo, este patrón de este fenotipo puede incluirse en terapias en grupos expertos, sin olvidar que cuando coexista esta patología pulmonar con el grupo de hipertensión arterial pulmonar, sí está indicado el tratamiento vasodilatador, que ya nos lo recomiendan desde las guías de médico. Y esto se hace como se ha revisado en un metaanálisis reciente con distintos fármacos que han demostrado que, si bien hay mejoría hemodinámica, el efecto sobre la capacidad de ejercicio es muy poco evidente. Entonces hay una evidencia relativa que, si bien mejora la calidad de vida y la disnea y la supervivencia, hay que buscar fármacos o tratamientos con seguridad, porque disminuimos la vasoconstricción hipóxica con los vasodilatadores y vamos a producir un deterioro en el intercambio gaseoso si hacemos un uso prolongado en los pacientes inadecuados, sobre todo cuando son ERA. Con los inhibidores de fosfodiesterasa parece que es menos grave también. Y se ha publicado ahora, hace un mes, en el New England, un ensayo clínico con el treprostinil en la EPI, que ha demostrado que mejora la distancia en el test de la marcha y que mejora también los niveles de ProBNP y disminuye el empeoramiento clínico. Así que aparece ahí otra expectativa.
junto a nuevas terapias que se están desarrollando junto a estas 3 vías clínicas y que están basadas en parámetros genéticos, en vías de señalización molecular, en vías inmunológicas, metabólicas, endocrinas, inflamatorias, y que solo me detendré en mencionar la vía del factor de crecimiento transformante beta, que es la base para este nuevo tratamiento que está ya en fase 2 y es un ensayo clínico que se ha publicado recientemente y del que están empezando a participar ya hospitales españoles, y que se ha visto que influye en ese desbalance, reduciendo la proliferación por esta vía del TGF-beta. Y combinado con las otras 3 terapias, pues ha conseguido bajar las resistencias vasculares pulmonares, mejorar el test de la marcha y el PRO-BNP con pocos efectos adversos, por los que abre una nueva vía. Y ya solo una perspectiva rápida de los pacientes que vemos en nuestra consulta en estos últimos 10 años, que hemos visto 57 pacientes tratados, han muerto el 20%, sobre todo de esos 3 grupos de mal pronóstico, como podéis ver en las vías de supervivencia, y que estos pacientes de más mortalidad también estaban en perfil de peor riesgo y tenían más eventos de mortalidad en el año previo. Ahí veis cómo la mayoría estaban en perfiles de alto riesgo. Y los pacientes que hoy están en tratamiento, que hemos querido evaluar el año pasado tras un año de clínica y de respuesta, llama la atención que llegan a nuestra consulta el 70% en una clase funcional 3-4, muy avanzada, con ingresos previos por insuficiencia cardíaca al 40%. Así que fijaros qué tarde llegamos. Y son cada vez pacientes más mayores, tienen casi 69 años de media, pero sin embargo hemos podido aplicar todos los tratamientos que os hemos ido contando con las distintas estrategias para llegar a una mayoría de perfil bajo, pero todavía un grupo de perfil intermedio en donde es difícil escalar más el tratamiento. Algunos están en lista de trasplante con 3 fármacos y otros son pacientes añosos o con muchas comorbilidades en los que no se puede avanzar más. Entonces, para llevarnos a casa, es preciso hacer un diagnóstico más precoz en hipertensión pulmonar, hacer un manejo de tratamiento intensivo basado en escalas pronósticas, que es lo único que ha conseguido mejorar la supervivencia, y estas estrategias de tratamiento deben buscar este perfil de bajo riesgo escalando, y esto se consigue de manera multidisciplinar, multicéntrica, desde todos los niveles de atención sanitaria, y que nuestros pacientes de nuestro medio reflejan esa realidad y que debemos de buscar sacarlos de ese perfil de alto riesgo, estar pendientes de esos eventos y escalar al máximo mientras esperamos nuevos avances en esas nuevas búsquedas de vías que nos alejen del alto riesgo y nos acerquen al perfil verde. Muchas gracias y espero no haber sobrecargado mucho con toda esta información.